En el pequeño y apacible pueblo de Villa Esperanza, donde las calles se llenaban de campanas al amanecer y murmullos de misa los domingos, vivía una pareja marcada por la espera y el dolor. Camila Herrera, de apenas 28 años, había visto su vida convertirse en una sucesión de esperanzas rotas. 3 veces había sentido la ilusión de llevar una vida en su vientre, y 3 veces la había perdido en silencio, entre lágrimas ahogadas y ecos de promesas que nunca llegaron a cumplirse. A su lado estaba Andrés Morales, un hombre de mirada firme pero corazón herido, que había aprendido a ser roca por fuera y quebrarse solo cuando nadie lo miraba. Juntos habían enfrentado noches de hospital, silencios incómodos en consultas médicas y frases cortas que intentaban consolar, pero que en realidad dolían más. Lo intentarán de nuevo, todavía son jóvenes. Cada pérdida les robó un pedazo de fe, pero nunca la determinación de ser padres. Cada entierro invisible los hizo más fuertes, más tercos. Y cuando la esperanza parecía agotada, la vida les dio una última oportunidad. Ese embarazo, ese niño, no era uno más. Era el milagro esperado. Camila lo llamaba Mateo incluso antes de que se formara por completo en las ecografías. Llevaba un relicario de plata en el cuello, grabado con ese nombre, como si aferrarse a las letras pudiera traerlo al mundo. Andrés, en secreto, escribió una carta durante el último mes de gestación, llena de promesas que ningún padre debería guardar en papel. Le hablaba de tardes en bicicleta, de canciones al piano, de no repetir los errores de los suyos. Esa carta lo acompañaba en el bolsillo, doblada tantas veces que el papel ya mostraba las marcas de su ansiedad. El Hospital General San Rafael se convirtió en escenario de su fe y su miedo. La sala de partos esa mañana estaba cargada de tensión, las enfermeras caminaban en puntas de pie, como si supieran que ese nacimiento no era solo un alumbramiento más, sino la culminación de una batalla de años. La doctora Marcela Fuentes, obstetra experimentada y con la serenidad de quien ha visto lo mejor y lo peor de la vida, tomó la mano de Camila y le dijo con calma: «Hemos llegado tan lejos juntas. Prometo que haré todo lo posible para traer a Mateo a tus brazos sano y salvo». Andrés se inclinó y susurró al oído de su esposa: «Después de todo lo que hemos pasado, este es nuestro momento». Las horas que siguieron fueron un mar de dolor y esperanza. Camila, con cada contracción, se aferraba al relicario y a las palabras de Andrés, como si entre ambos pudieran guiar a su hijo hacia la vida. Los relojes avanzaban lentos, las voces se mezclaban con el sonido constante de las máquinas, y el aire parecía cargado de algo más que oxígeno, estaba lleno de oración. Finalmente, llegó el instante. Los gritos de Camila se transformaron en un silencio expectante cuando la doctora alzó al bebé entre sus manos. Todos contuvieron la respiración. Pero lo que siguió fue lo que nadie había anticipado. No hubo llanto. No hubo movimiento. El aire se volvió denso. El sonido de las máquinas era lo único que acompañaba la escena. Las enfermeras intercambiaron miradas rápidas, desesperadas. La doctora, sin perder tiempo, comenzó maniobras frenéticas, compresiones, oxígeno, intentos desesperados de arrancarle la vida al niño. Camila, exhausta, apenas pudo preguntar con un hilo de voz: «¿Por qué no llora?». Andrés le apretó la mano, blanco como la pared, incapaz de responder. Sus ojos estaban fijos en la doctora, que ahora sudaba, que ya no parecía la mujer segura de siempre, sino alguien peleando contra un muro invisible. Los segundos se hicieron eternos. La esperanza, que había resistido años de tormenta, comenzaba a resquebrajarse. Hasta que la doctora finalmente se detuvo. Se quitó los guantes, los dejó caer con un sonido seco y se acercó con los ojos vidriosos. «Camila. Andrés, hicimos todo lo posible. Mateo sufrió hipoxia severa. Su corazón no respondió. Lo siento, se ha ido». El mundo se derrumbó en un segundo. El grito de Camila partió la sala como un cristal roto. Andrés cubrió su rostro con las manos, temblando como nunca antes. Y en medio de esa devastación, la doctora colocó con cuidado al pequeño cuerpo en los brazos de su madre. Era perfecto, diminutos dedos, cabello húmedo, labios rosados, pero inmóvil.
Camila lo acunó contra su pecho, llorando como si el amor pudiera traerlo de regreso. Y ese fue el momento en que toda Villa Esperanza empezó a llorar con ellos, aunque aún no lo sabían. Ese día, todos creyeron que la historia de Mateo había terminado antes de comenzar. Nadie podía imaginar que lo que venía después desafiaría todo lo que sabían de la vida, de la fe y de la muerte misma. Las horas posteriores fueron un pozo sin fondo. La noticia corrió por Villa Esperanza como un viento frío: el bebé tan esperado, el hijo milagro de Camila y Andrés, había nacido, pero no había sobrevivido. Las vecinas que habían tejido mantitas lloraban en silencio. Los abuelos, que habían hecho el viaje con los bolsillos llenos de ilusión, llegaron con el rostro apagado. La casa de los Morales, que hacía apenas días estaba llena de cunas y sonajeros, se transformó en un altar improvisado de duelo. El ataúd era diminuto, blanco como un cruel recordatorio de que la vida puede ser tan breve como un suspiro. Andrés colocó dentro la carta que había escrito para su hijo. Cada palabra, cada promesa de padre, quedó doblada junto a la manta que debía abrigarlo en noches de vida y no de muerte. Camila apenas hablaba. Caminaba como un fantasma, pidiendo una sola cosa: déjenme sostenerlo una última vez. El funeral se programó para la mañana siguiente. El pastor Ramírez, el mismo que los había casado, llegó con ojos húmedos y voz quebrada. El pueblo entero se reunió en silencio afuera de la casa. No eran espectadores, eran cómplices del dolor de aquella familia que había luchado tanto por un milagro que parecía haberse escapado de sus manos. El servicio se realizó en la sala de estar. Camila abrazó el ataúd contra su pecho, como si aún pudiera sentir calor en la madera fría. Andrés estaba a su lado, sosteniéndola cuando las piernas le flaqueaban. El pastor habló de esperanza, de que Mateo los cuidaría desde el cielo. Pero para Camila, el cielo estaba demasiado lejos. Al llegar al cementerio, el cortejo avanzó despacio, como si cada paso pesara toneladas. El ataúd descansó sobre un pequeño mecanismo frente a la tumba recién abierta, junto a un arbolito joven que habían plantado en su honor. El pastor leyó pasajes de la Biblia, palabras que se mezclaban con el llanto contenido de los presentes. Andrés, con manos temblorosas, puso la carta dentro y cerró la tapa. Camila sintió que su cuerpo se partía en dos. Cuando comenzaron a bajar el ataúd, un grito desgarrador escapó de su pecho. Dios, devuélveme a mi hijo. El aire se quebró. Y entonces, ocurrió lo imposible. Un trueno ensordecedor rasgó el cielo, pero el cielo estaba despejado, azul, sin una nube a la vista. Los pájaros huyeron en bandada. La gente se miró confundida, asustada. Y luego, un segundo sonido. Pequeño al inicio, pero inconfundible. Un llanto de bebé. Camila se quedó helada. Andrés abrió los ojos de par en par. Los vecinos murmuraron, retrocedieron. El llanto volvió, más fuerte, más claro. Venía desde el ataúd. No. Susurró Camila, tambaleándose hacia adelante. Andrés ya corría. Detuvieron el descenso. Con manos frenéticas, Andrés abrió la tapa. Y ahí estaba. Mateo, vivo. Su rostro enrojecido, sus pulmones gritando al mundo, sus pequeños puños agitados como reclamando la vida que todos creyeron perdida. El cementerio estalló. Gritos, oraciones, sollozos. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron los brazos al cielo. Andrés tomó al niño en brazos, lo levantó contra su pecho. Camila se arrodilló, lo besó una y otra vez entre lágrimas. ¿Estás aquí? ¿Estás vivo, mi bebé? El pastor dejó caer la Biblia, incapaz de articular palabra. Vecinos se persignaban, otros lloraban como si el milagro fuera suyo. El pueblo entero había venido a despedir una vida. En su lugar, presenciaban un renacimiento. Andrés y Camila corrieron al coche. El ataúd quedó vacío sobre la tierra húmeda. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban sin razón aparente, Villa Esperanza se convenció de que lo que habían presenciado no era un error médico, era un milagro.
El coche llegó al Hospital General San Rafael con el sonido del llanto de Mateo llenando el aire, un llanto que horas antes parecía imposible. Camila lo sostenía contra su pecho, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Andrés conducía con una mano firme, la otra acariciando el relicario en su cuello, incapaz de creer que lo que llevaba en los brazos era real. En la entrada, la doctora Marcela Fuentes esperaba con bata aún manchada de la noche anterior. Cuando vio a Camila con el bebé en brazos, se quedó paralizada, el portapapeles cayendo de sus manos. No, no es posible, susurró, acercándose. El personal médico corrió, pero no sabían si gritar de sorpresa o arrodillarse a rezar. En cuestión de segundos, Mateo fue llevado a la sala de urgencias. Camila y Andrés lo siguieron, sin soltarle los dedos diminutos que se aferraban como si nunca hubieran dejado de estar vivos. Las pruebas comenzaron de inmediato. Monitores, ecografías, análisis de sangre. El hospital entero parecía contener la respiración. Los doctores intercambiaban miradas incrédulas mientras observaban las pantallas. El corazón de Mateo latía fuerte. Los pulmones estaban claros. No había rastros de daño cerebral. Ninguna señal de hipoxia. La doctora Fuentes, con lágrimas en los ojos, habló finalmente. No hay nada que explique lo que pasó. Ninguna prueba médica puede justificar que un bebé sin signos vitales durante tanto tiempo despierte sin secuelas. Esto desafía todo lo que sabemos. Camila cayó de rodillas, abrazando al niño con un sollozo de agradecimiento. Andrés, de pie, levantó la carta que había colocado en el ataúd y la apretó contra el pecho, un recordatorio de que la despedida se había transformado en bienvenida. La noticia se propagó más rápido que cualquier diagnóstico. En pocas horas, periodistas llegaron a Villa Esperanza. Cámaras de televisión apuntaban a la entrada del hospital. Algunos hablaban de un error médico imposible de justificar, otros, de un milagro celestial. El cementerio se llenó de visitantes que querían ver la tumba vacía y el arbolito recién plantado. Las iglesias locales organizaron vigilias. Vecinos encendieron velas frente a la casa de los Morales. Una anciana del pueblo murmuró: "Este niño no vino solo. Es un mensaje". Mientras tanto, Camila y Andrés intentaban proteger su intimidad. En el hospital, cada noche era una mezcla de gratitud y miedo. Camila se quedaba despierta, observando la respiración de Mateo, temiendo que se detuviera otra vez. Andrés caminaba por los pasillos, hablando en voz baja con el pastor Ramírez, preguntándose si habían sido testigos de un milagro o de algo mucho más inquietante. Una madrugada, mientras lo acunaba en la habitación, Camila susurró: "Mateo, ya tuviste un funeral, hijo mío. Ahora solo nos queda darte la vida que mereces". El bebé abrió los ojos por un instante. Y aunque no podía entender palabras, parecía mirarla con una intensidad que le heló la piel. Como si él también supiera que había cruzado una frontera que ningún ser humano debería cruzar. La vida en Villa Esperanza había cambiado para siempre. Lo que debía ser un duelo se había convertido en la historia de un niño que había desafiado a la muerte. Pero lo que nadie sabía es que el milagro aún no estaba completo. Porque, en silencio, algo más estaba gestando alrededor de Mateo, algo que pronto pondría a prueba no solo la fe, sino la cordura de todos. Pasaron los días y la casa de los Morales, antes llena de silencio, ahora rebosaba de vida. Mateo lloraba, reía, respiraba fuerte, cada sonido era música para Camila y Andrés. Los vecinos seguían llevando flores y comida, como si quisieran agradecer haber sido testigos de lo imposible. Pero, tras la euforia inicial, la vida parecía volver poco a poco a la rutina. Fue entonces cuando apareció el sobre. Camila estaba doblando ropa en la sala cuando el cartero llamó a la puerta. No había remitente. El papel era grueso, color marfil, distinto a cualquier correspondencia normal. Dentro, una sola hoja escrita a mano con tinta negra. No todos regresan. Algunos solo reciben una segunda oportunidad para terminar algo que dejaron pendiente. Camila sintió un escalofrío.
Andrés leyó el mensaje varias veces, incrédulo. No había firma, no había explicación. Era como si alguien hubiera estado allí, observando lo que nadie más podía comprender. Decidieron guardarlo, plegado entre las páginas de la Biblia familiar, y no hablar del tema frente a nadie. Pero las señales no tardaron en multiplicarse. Una noche, cuando Camila fue por un vaso de agua, se detuvo frente a la ventana. Al otro lado de la calle, inmóvil bajo la farola, había un hombre con un impermeable negro. No se movía, no hablaba, solo los observaba. La luz apenas mostraba su silueta, pero Camila sintió en el pecho una certeza: no era un extraño cualquiera. ¿Corrió a despertar a Andrés? Juntos miraron por la ventana, pero la calle estaba vacía. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Los días siguientes, Camila trató de convencerse de que había sido imaginación. Sin embargo, la inquietud crecía. El pueblo hablaba de Mateo como el niño del milagro, pero en la intimidad, Camila se preguntaba si lo que ocurrió había sido un regalo del cielo o un préstamo con condiciones. La respuesta comenzó a tomar forma de la manera más inesperada, de los labios de su propio hijo. Una tarde en el parque, mientras Camila y Andrés lo veían jugar, Mateo, que apenas balbuceaba, señaló hacia un rincón vacío y dijo con claridad: «Mami, trueno». El corazón de Camila dio un vuelco. Nadie le había hablado de aquel trueno que partió el cielo despejado durante el funeral. Nadie. «¿Qué viste, amor?», preguntó, agachándose a su altura, con la voz temblorosa. El niño sonrió con inocencia y murmuró: «El hombre me dijo que volvía a casa, pero que un día vendrá por mí otra vez». El tiempo pareció detenerse. Andrés sintió un frío recorrerle la espalda. Camila abrazó a Mateo con desesperación, como si pudiera protegerlo de algo que no comprendía. El parque seguía lleno de niños, el sol brillaba, pero para ellos todo se volvió oscuro. El milagro que había devuelto la vida a Mateo se transformaba poco a poco en una advertencia inquietante. Y esa noche, cuando un trueno solitario volvió a retumbar sobre Villa Esperanza, bajo un cielo despejado, Camila y Andrés se miraron en silencio, con el miedo clavado en los ojos. Los días en Villa Esperanza se volvieron extraños. Afuera, todo parecía normal: vecinos que barrían sus patios, niños en bicicleta, la rutina tranquila de un pueblo pequeño. Pero dentro de la casa de los Morales, cada trueno que rompía el cielo despejado era como un recordatorio: el tiempo de Mateo no les pertenecía del todo. Camila no podía olvidar las palabras de su hijo: «El hombre me dijo que volvería por mí». Andrés trataba de ser fuerte, pero lo sorprendían de madrugada revisando las cerraduras, mirando por la ventana, buscando en la calle la silueta del hombre de impermeable negro. El niño, en cambio, parecía ajeno al miedo de sus padres. Crecía risueño, fuerte, con una energía que desbordaba la casa. Pero, a veces, se detenía de repente, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Una tarde, jugando en el jardín, miró al cielo despejado y dijo con calma: «Todavía no». Camila corrió hacia él, con el corazón en la garganta. «¿Quién te habla, Mateo?», susurró, con lágrimas en los ojos. El niño la miró y, con esa inocencia que corta más que cualquier verdad, respondió: «El hombre del trueno». La piel de Camila se erizó. Andrés lo cargó en brazos, pero Mateo sonreía tranquilo, como si nada de aquello le asustara. Para él, esa presencia no era amenaza, era certeza. Con el paso de los meses, el pueblo comenzó a hablar en voz baja. Algunos decían que Mateo era un elegido, un milagro viviente. Otros murmuraban que su regreso de la tumba no era un regalo divino, sino algo que ningún humano debería haber visto. Camila y Andrés cerraron filas, protegiendo a su hijo con todo lo que tenían. Pero el miedo nunca se fue. Cada vez que un trueno partía el cielo despejado de Villa Esperanza, los padres se tomaban de las manos, sabiendo que no podían huir de lo inevitable. Tal vez aquel día, en el cementerio, no habían vencido a la muerte. Tal vez solo habían ganado tiempo.
porque el hombre del trueno seguía allí, esperando. Y mientras Mateo corría feliz por el jardín, Camila y Andrés comprendieron que su milagro llevaba consigo un misterio que jamás podrían resolver. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.